Sí, para finalizar, si querés, hacemos 10 minutos. Son y cuartos y 25. Que también me parece interesante, y eso es una discusión que se puede hacer si quiere más filosófica, es que muchas veces la izquierda, lo más conocido de izquierda, ha replanteado, sobre todo en las grandes discusiones históricas, ha terminado copiando o poniendo en argumentos, o sea, acomodando los argumentos del marxismo para alinearse con la historia liberal, de alguna manera para no investigar ese proceso histórico. A veces dialogan lo que dicen Peña, Silvio Frondizi, Puigdró, digamos, hombres de la izquierda, con el Perindongui. Digo, No, a ver, yo lo que creo es al revés. Es decir, primero, cuando hablamos de la izquierda, pensemos en la izquierda argentina. Porque la izquierda a nivel mundial ha tenido una historiografía muy interesante, con mucha producción y muy original. Si uno piensa en la Washburn, por izquierda, ejemplo. piensa en todos los historiadores desde Sobul en adelante, Mathieu, Daniel Guérin, bueno, podemos seguir, Georges Roudet, pensemos en el marxismo británico, Hochbaum, pensemos, pensemos, ¿cómo? Erich Hochbaum, marxista. Pero empecemos por Dobb, por Hill, por Hilton, Thompson, es decir, por Thompson, es decir, pero pensemos en los que hablan de la revolución burguesa, ¿no? Es decir, no tanto, porque si no tenemos. eh, y pensemos en la historiografía española, ¿no? Es decir, desde Tomás y Valiente, Clavero, Unión de eh, Lara, la generación de Artola, Joseph Fontana, me estoy olvidando de, bueno, Enrique Sebastiá, sus discípulos, Piqueras, Manuel Chust, más recientemente, Gonzalo Áñez, ¿no? Es decir, por una cantidad, y seguramente me estoy olvidando de muchos, Moyón, es decir, una cantidad de Valdeón, es decir, una cantidad de, de historiadores, bueno, Tunión de Lara, podemos seguir la historiografía española marxista, que es muy original y que le ha hecho digamos, le ha hecho frente a la historiografía franquista, una historiografía que Alperín no conocía, por eso escribe, cuando él escribe Tradición Política Española, Ideología Revolucionaria de Mayo, es un libro, ese es un libro donde él está discutiendo con los franquistas, en medio de una renovación historiográfica de autores prohibidos, pero que Alperín tampoco se toma el trabajo de escudriñar, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, digo, además está escrito de una manera tan críptica que es prácticamente imposible descifrarlo este libro. no tan críptica, pero no importa. Voy a esto porque si no nos vamos de tema. La historiografía, el trotskismo argentino tiene una tradición muy antiintelectual. Eh, Siempre tuvo miedo que lo llamen marxistas de café y gente, digamos, tilingos, y entonces siempre tuvo una tradición muy antiintelectual. Y la consecuencia no es, al revés de lo que vos pensás, un entroncamiento con la historiografía históricamente liberal, sino por el contrario, la reproducción de una historiografía que empieza siendo revisionista y termina siendo socialdemócrata, que es la historiografía que funda Alperín y luego van a ser Goldman, Jorge Gelman, Caravaglia, como primera generación, la segunda generación Fradkin, luego Di Meglio, toda esa generación que va a entroncar es decir, el funcionalismo digamos, con Thompson, que es muy fácilmente entroncable, porque digamos, Thompson es un heterodoxo que va corriéndose hacia el lado más liberal, o liberal no en el sentido político, sino en el sentido más ontológico, ¿no? Eh, y la historiografía trotskista entronca con la historiografía hoy dominante, que es una historiografía muy ligada a lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Es decir, es una historiografía que tiene esa cuestión populista, por decirlo así, y que tiene esa, por decirlo así, crítica a la Revolución de Mayo en sentido social, y solamente toma de la Revolución de Mayo el elemento político, que es lo que decía Milcíades Peña, ¿no? Que después va a decir Alperín, y que después va a decir la historiografía actual. Si uno incluso ve, aún hay una chica que es historiadora, es de Filo, que no me acuerdo el nombre, pero está en el programa de
Ahora también me olvidé de este periodista que es peronista, es un chico muy joven que sale con la Lispósito, me olvidé el nombre. Pedro Rosenblatt. Rosenblatt, ahí está en el programa de Julia Rosenberg. Ahí está, Julia Rosenberg. Si uno la escucha, Julia Rosenberg, que reproduce lo que dice Alperini y Di Meglio, o sea, lo que dice la historiografía oficial, y básicamente lo que dice Milciades Peña. Y ese entroncamiento historiográfico entre el trotskismo y el peronismo renovado, ¿no? Porque, digamos, obviamente Di Meglio no es Abelardo Ramos, pero, digamos, tiene un entroncamiento. Se ve incluso en términos políticos, ¿no? Es decir, cómo el trotskismo se transformó en términos políticos en una colectora del kirchnerismo, ¿no? Es decir, la incapacidad del trotskismo de limitarse de la experiencia kirchnerista y por lo tanto se ve arrastrado. La crisis del kirchnerismo arrastra también al trotskismo en su decadencia, porque la gente efectivamente no distingue. Incluso los votantes del kirchnerismo, cuando la elección viene más o menos tranquila, algunos que son críticos o quisieran que el kirchnerismo sea algo más de izquierda, votan a Miriam Bregman. Cuando las papas queman y hay que, digamos, definir una política, si se quiere, más polarizada y más estructurada, le quitan el voto al frente de izquierda y votan al kirchnerismo. Eso se ve las diferencias de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, ¿no? Es decir, Pero sobre esa sí. cuestión, ahí podemos tener más diferencias, porque de alguna manera, a ver, la historiografía, digamos, de lo tradición, o sea, la historiografía, lo que se llama historia ensayística hasta la dictadura, lo que de paso en el PC, Milciades Peña, Silvio Frondizi, en el trotskismo, no sé, otros autores de que no sé, los primeros hombres que estuvieron con Ramos, sobre Narvaja, Enrique Rivera, Blas Alberti, Spilimbergo, no sé, Ernesto Quesada, o sea, digamos, toda esa tradición, digamos, de lo que podemos llamar de la izquierda ensayística, eh, digo, no, digo, el peronismo de alguna manera toma el elemento nacional de la Revolución de Mayo en el sentido de constituir el gauchaje armado y que de alguna manera se le da representación política a la plebeya. Y eso es un elemento que si uno lee los libros de José María Rosa, Fermín Chávez, de los nacionales, de los, no sé, de Ortega Peña y de Don Luis Dual, digamos, del peronismo más Hernández Arregui, del peronismo más sentimentaloide, se reconoce mucho que el Mayo es, o el propio John William Cook, de que Mayo le dio al gaucho voz. Eso en la historiografía de la izquierda no está. Entonces, también hay que reconocer que el peronismo, al entroncar con lo plebeyo, también reconoce lo plebeyo Mayo. No, bueno, pero una cosa hay que distinguir hipótesis secundarias de hipótesis centrales. La hipótesis central del revisionismo es que Mayo no constituyó un proceso de liberación nacional y de constitución de una nación. Por lo tanto, la nación no se terminó de constituir y hay que terminar de constituirla. Y por lo tanto, el sujeto de esa constitución es la burguesía nacional, ¿no? Y por lo tanto, la contradicción central no es la contradicción de clases, sino la contradicción entre naciones. Entre una nación que no está completada porque fue tomada por el imperialismo. De hecho, José María Rosa se llama Defensa y Pérdida de nuestra soberanía. Lo que está diciendo es la Revolución de Mayo no logró convertir es decir, no logró completar su revolución, ¿no? Es decir, la hipótesis del revisionismo es la revolución no se completó. ¿Por qué? Porque fue expropiada por una oligarquía ligada a Inglaterra. Y por lo tanto la Argentina pasó de ser colonia británica a ser colonia inglesa y la tarea política del momento es la liberación de estos vínculos coloniales, ¿no? Es algo que Alperín sistematiza cuando escribe Historia Contemporánea de América Latina y él lo sistematiza en periodos, habla de el pacto colonial, la larga espera y el pacto neocolonial, ¿no? Y la crisis del pacto neocolonial. Es decir, sistematiza este dependentismo que después él va a matizar, pero no importa, lo que quiero decir es hay un vínculo entre el revisionismo y la historiografía oficial. El liberalismo, por el contrario, lo que decía es que esa revolución se llevó a cabo, que la revolución se logró en los términos en los cuales el liberalismo lo considera, que es la aparición de la Peñani, República. digamos. ¿Cómo?
Ravignani, por ejemplo, es un ejemplo de eso, esa Claro, es decir, visión. en los términos del derecho, la creación de un Estado liberal, etcétera, ¿no? Es decir, pero la revolución es una revolución, por decirlo así, triunfante en los términos en los cuales lo plantea el liberalismo. El revisionismo dice, no, no es una revolución triunfante, es una revolución que fracasa, que tiene, como digo, elementos reivindicables, que estos que vos decís. Pero esto que vos decís no es el centro de la revolución, porque a pesar de haber puesto al gauchaje en armas y todo lo que vos quieras, y rosas y todo lo que sea, lo que terminan diciendo es, esto terminó en la oligarquía, ¿no? Es decir, con idas y vueltas, ¿no? Es decir, uno puede pensar, voy en términos revisionistas, obviamente no lo comparto. Alvear como un elemento, Alvear y Pueyrredón como elementos, digamos, de la oligarquía, luego de la generación del 20, ¿no? La feliz experiencia como otro elemento de la oligarquía, el fusilamiento de Dorrego como otra vez como asentamiento de la oligarquía, la aparición de Rosas con un legado muy ambiguo, pero que termina Berazategui no llega, porque de Berazategui. ¿Sí? eh, con... em, con luego caseros. Es decir, la historiografía revisionista habla del legado inconcluso, que la revolución no se dio. Y el trotskismo tiene la misma concepción, la idea de que la revolución burguesa fue un fracaso y por lo tanto la Argentina tiene tareas nacionales por realizar, tiene tareas burguesas por realizar, solamente que el trotskismo dice que esas tareas las tiene que hacer la clase obrera en abstracto, porque en concreto, digamos, impulsa una alianza de la clase obrera con la burguesía, ¿no? En su política concreta, ¿no? El Partido Comunista es mucho más consciente de esto y por otra vía lo que va a decir es que la revolución burguesa también fracasó, ¿no? Por otros motivos, bueno, no vamos a meternos exactamente ahora por qué, pero la conclusión es que la revolución burguesa también fracasó y que por lo tanto la Argentina todavía se debe a una revolución burguesa. Y el caso más interesante para ver este salto es Rodolfo Puigros, que empieza diciendo la Argentina necesita una revolución burguesa y después se va al peronismo diciendo acá está la revolución burguesa, ¿no? Pero lo que quiero decir Bueno, es, Ramos decía que el peronismo iba a cumplir la debilidad orgánica de la burguesía argentina y que la etapa de capitalista de la revolución socialista la iba a hacer Juan Perón. claro, pero lo que quiero decir es, en ese sentido, el trotskismo argentino, incluso también el Partido Comunista, entroncan con esa mirada peronista revisionista por las conclusiones, ¿sí? Eh, Son conclusiones que hoy aparecen bajo otra forma. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de la idea de la revolución política. No, la idea de que Mayo fue una especie de cambio meramente político, que es lo que dice Melquiades Peña cuando trae la idea de revolución política, ¿no? Que es una idea que ya estaba en Alperín, pero lo que digo es, fue un cambio netamente político. Obviamente, la historiografía actual, que esto es interesante, daría para discutir, para desarrollar, porque es una historiografía, eh, vamos a decirlo así, mestiza, ¿no? Una historiografía de concordancia, donde se mixtura esta idea revisionista con algunos elementos de la tradición liberal, ¿no? Se van reformulando. ¿Por qué digo esto? Porque para el revisionismo, incluso para Milciades Peña, la idea de una revolución meramente política era un hecho negativo, ¿no? Porque seguimos siendo colonia de Gran Bretaña y entonces las críticas al legado de la Revolución de Mayo, que están muy fuertemente en José María Rosa, ¿no? Eh, en cambio, el revisionismo, o por decirlo así, la historiografía actual tiene el elemento de concentrarse solamente en lo político y no en lo social, donde no ve cambios sociales, ve simplemente un cambio del discurso político, en la legitimidad política, es decir, incluso reduce lo político a cuestiones institucionales o discursivas. Eh, Decía eso, eh, pero lo ve como un elemento positivo.
a diferencia del revisionismo. Es decir, para el revisionismo y para la izquierda en general, eh, esta concentrar la revolución solamente en el ámbito político era una debilidad de la revolución. En cambio, para la actual historiografía, esa es una fortaleza. Y en eso entroncan con la vieja escuela liberal, para la cual la revolución es una revolución política y por eso es reivindicable. La nueva escuela Si histórica, los radicales, digamos. Claro, pero hay, como digo, hay un imbrincamiento, una mixtura, por eso digo es una historiografía mestiza, que concilia los elementos de la historiografía peronista con los elementos de la historiografía socialdemócrata radical, ¿no? Los concilia. Eh, y creo que los concilia porque son conciliables, ¿no? Es decir, porque tienen una mirada ontológicamente liberal. No digo libertaria, sino ontológicamente liberal, ¿no? Es decir, que no piensa en términos de clases sociales, sino piensa en individuos, en el empirismo, ¿no? Es decir, en sujetos, no En en el análisis, si sujeto. se quiere, más politológicos que históricos. Yo diría más funcionalista, ¿sí? Más funcionalista. Y como digo, liberal, donde la sociedad aparece como un conjunto de individuos, los individuos van adquiriendo diferentes identidades a medida que van actuando en tal o cual sentido, y no aparecen los movimientos sociales, no aparece el sujeto social, no aparecen los antagonismos, la sociedad no está, a la sociedad no la recorre un antagonismo, ¿no? Que la sociedad, la sociedad está bien, funciona bien, algo viene de afuera y, digamos, la desorganiza, ¿no? O en todo caso, si hay una transición, es una transición económica muy lenta vamos, Lo que decían a Sadurian o Charamonte, digamos, que fue como una especie de capitalismo por etapas y como una especie de capitalismo por sedimentación. digamos, yo diría como lo que se solía llamar la larga duración, ¿no? De lo que se solía pensar cuando uno piensa en el Mediterráneo, en el mundo del Mediterráneo y Felipe II, la larga duración. Entonces son cambios muy estructurales de largo plazo. Y no se ve el elemento de aceleración de todos esos cambios y de ruptura, que es la revolución. Entonces, la revolución dice, bueno, acá se acabaron los títulos de nobleza, acá la tierra es pública, acá nosotros vamos a dedicarnos a expandir este tipo de relaciones, ¿no? Una cuestión que es interesante, que es como última pregunta, y con esto cierro todo, prometo que es la última pregunta. En algún momento, una de las figuras que el peronismo tomó, Ortega Peña y Duhalde, también lo toman de Rivera, pero de otro lugar, el propio David Viñas, o digamos el ensayismo, se enamora de Juan José Castelli, porque lo ven como el revolucionario, y después inclusive vendrá la figura de Mariano Moreno, inclusive Zamba, en las obras de teatro de las escuelas primarias se pone a Mariano Moreno casi como un jacobino, casi como Lenin. En esa visión que vos que tenés, ¿son los revolucionarios, son los extremos? ¿Y hasta dónde están eso que dicen algunos revisionistas, como decía Rosa, que el jacobinismo murió en alta mar y los estancieros terminaron millonarios? Como digo, esa visión fatal, digamos, si eran revolucionarios y si estás en contra de esa cosa como fatalista que después tuvo, digamos, cierta historia diciendo que naufragaron en alta mar esos proyectos. Esta es la última pregunta. Bueno, lo primero que hay es que hay que entender que es una revolución burguesa. Si uno espera una revolución socialista en el feudalismo, es un anacronismo. Eh, Como yo creo que, no sé si conté la entrevista que hicimos antes, cómo Marx llega al concepto de la revolución social, ¿no? Eh, por lo tanto, cuando uno piensa en revolucionario, ¿qué significa el revolucionario? Revolucionario o la revolución lo que hace es transformar las relaciones sociales de producción. Eso. Un revolucionario burgués es aquel que combate contra relaciones de producción precapitalistas, en este caso feudales, en favor de la construcción de relaciones sociales capitalistas. Eso es un revolucionario. ¿Va bien?
Y por lo tanto, la radicalidad o moderación de un burgués, de un revolucionario, está en este sentido. ¿En qué medida acelera la creación del capitalismo, la construcción del capitalismo? ¿En qué medida pacta con la nobleza esa transición? Esa es la discusión. Se está esperando que algún revolucionario burgués redacte el manifiesto comunista y bueno, tenemos un problema, porque no nos situamos históricamente. Eh, Digo, normalmente hay gente que le pide a Moreno que redacte el manifiesto comunista, y si no, entonces la revolución es conservadora, y en la actualidad apoya gobiernos que están en contra del manifiesto comunista. Entonces, como lo dice, hay que situarse históricamente. Entonces, eh, digo, diferente es pensar en lo que es lo que son los jacobinos. Los jacobinos o el movimiento jacobino es una alianza de la burguesía con clases explotadas porque la situación del enfrentamiento con la nobleza exige otro tipo de alianzas. Y en esa alianza con las clases explotadas, la burguesía que lidera esa alianza establece una serie de concesiones a esas clases, como vimos en la entrevista anterior, entre otros, por ejemplo, la aparición de la democracia directa, ¿no? Y las comunas y el sufragio universal, entre otras cosas, como los precios mínimos, perdón, los precios máximos, ¿no? Es decir, toda una serie de elementos que no son tan compatibles con el capitalismo, que no son tan compatibles con una dirección burguesa revolucionaria que tiene que llevar adelante ciertas tareas, pero que son necesarias para barrer con las rémoras feudales y sobre todo para eliminar la posibilidad de una contrarrevolución. Una vez llevado a cabo esas tareas, la burguesía vuelve sobre sus pasos y elimina ese tipo de alianzas. Eso no quiere decir que en el marco de ese proceso no haya surgido, en el caso de Francia o en el caso de Inglaterra, pero sobre todo en el caso de Francia, a partir de Graco-Babeuf, un pensamiento diferente, embrionario, pero fuera de su época. ¿No? Es decir, Babeuf está fuera de su época. El mérito de Babeuf no es intentar algo que era imposible, sino eh, trazar un camino para los que van a venir. Lo de Babeuf, si uno tuviera que ponerse en términos muy conservadores, diría, y es suicida. O sea, en términos puramente, abstractamente racional, uno diría, y es suicida, porque si no tenía ninguna posibilidad. Ahora, en términos, cuando uno mira toda la película, si no hubiera existido Babeuf, no hubiera existido Lenin, no hubiera existido Marx. Entonces, voy a ponerlo así, ese sacrificio que hace Babeuf es un sacrificio de la posteridad, aunque él no lo sepa, ¿no? Pero es un Pero si no sacrificio de la hubiese posteridad. existido Castelli, no hubiese existido el sindicalismo del siglo XX, se puede decir. No sé yo no decir eso porque el sindicalismo no es necesariamente un proceso revolucionario. ¿No? Es decir, el sindicalismo no es el continuador de la revolución. Los continuadores de la revolución burguesa, los continuadores de Castelli. Primero, como digo, en realidad si uno se pone muy estricto, el jacobinismo en el Río de la Plata tiene un proceso muy dual. Porque incluso si uno se pone a mirar en términos sociales, quien expresa la alianza jacobina es Saavedra y las milicias. Porque en las milicias que dirige Saavedra está esa alianza entre la burguesía y las clases explotadas, que Moreno intenta disolver. Porque Pero Moreno monota el intenta. contrato social de Rousseau, por ejemplo. No importa eso, porque lo importa es lo que vos haces en los hechos. ¿Quién expresás en los hechos? Vos podés traducir a que vos quieras, pero en los hechos el que expresa esa alianza es Saavedra, con los problemas que tiene esa alianza para que avance la revolución. Porque como te digo, si yo tengo que dar prerrogativas a las clases explotadas, yo les tengo que permitir que no vayan al ejército, que no vayan al norte. Entonces Moreno, ¿qué dice? Y mirá, esta alianza no es duradera, no nos sirve para hacer la revolución. Por eso lo que impone Moreno y el morenismo es el disciplinamiento de todas las milicias. Por eso el motín de las trenzas. Es un motín contra el morenismo.
Porque Moreno lo que está explicando es, esta alianza tiene un límite, y el límite es, si nosotros le damos la prerrogativa a todas estas clases explotadas de seguir milicianos, de seguir debatiendo, de cobrar lo que cobran, de quedarse en Buenos Aires, bueno, no tenemos forma de ganar la revolución porque los otros están haciendo otra cosa. Entonces, por eso digo, la alianza jacobina en el Río de la Plata es muy compleja. Sobre todo en el ámbito de Buenos Aires, ¿no? Diferente es Castelli cuando va al Alto Perú e intenta levantar a las comunidades, lo cual le sale mal, porque en realidad la revolución burguesa lo que le propone a las comunidades es la disolución de las comunidades y la privatización de la tierra. Que cuando a Castelli le dice, ahora son todos libres y son todos iguales, lo que le está diciendo es vamos a disolver todas las comunidades. Lo que permitía, digamos, la falta de control del Imperio Español era una cierta vida en comunidad de los pueblos originarios o comunidades indígenas. No, la falta no, al revés. El feudalismo español necesitaba las comunidades agrarias para reproducir esas comunidades o reproducir esos productores directos que luego iban a ser mitallos, lo que Tandeter llama la renta mitalla, donde la comunidad reproduce al productor directo como no puede reproducirlo el señor de la mina mientras está mitando. ¿Se O sea, entiende? que le pagan horas de trabajo, de alguna manera, a su jefe. No, lo que quiero decir es, la mita como trabajo forzado, como una especie de renta feudal en trabajo, tiene como fundamento, como cualquier renta feudal, el trabajo en la aldea comunitaria, el trabajo comunitario en la aldea, la comunidad de la tierra, que hace que la comunidad reproduzca al productor directo cuando éste no está mitando, para que pueda volver a mitar. ¿Se entiende? No hay trabajo asalariado acá. Ahora, la revolución burguesa propone la disolución de esas relaciones y por lo tanto la disolución de la comunidad y la puesta en mercado de todas esas tierras. Entonces, cuando Castel le dice igualdad, 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 y libertad, lo que está diciendo es igualdad y libertad. O sea, Es un problema de palabras. libres son individuos, no son miembros de la comunidad, son individuos. Y eso obviamente le trae problemas. Eh, eh, digamos, lo que podría decirse es que la entrada del mercado, digamos, lo único que va a llevar en la propiedad privada es la proletarización. Y es lo que está proponiendo Castelli, claro. Castelli es un revolucionario. Está proponiendo la destrucción de relaciones precapitalistas y la construcción del capitalismo. Eso es ser revolucionario en una revolución burguesa. Como hoy, ser revolucionario es digamos, la puja, la disputa por la construcción de relaciones socialistas, sí, contra las relaciones capitalistas. En ese momento era la destrucción de relaciones feudales y la construcción de relaciones capitalistas. Tengo la novela de Andrés Rivera, está buena, Y es una novela muy derrotista, ¿no? porque es Que Lenin. piensa en una revolución que para él fracasó, pero no fracasó la revolución, porque la Argentina se constituyó en un país capitalista, construyó un Estado nacional, y la clase que hizo la revolución es la clase que hoy domina hace 200 años el territorio. O sea, que haya habido una revolución no es, desde el punto de vista objetivamente bueno. Es una descripción. A ver, yo soy, por decirlo así, un progresista en el sentido más lato, y yo creo que la humanidad va describiendo un progreso. Y yo creo que frente a Sos las relaciones hegeliano, sociales, digamos. ¿cómo? Sos hegeliano. Sí, soy hegeliano, no en un sentido teleológico, pero sí en un sentido de la descripción. Si uno mira, la humanidad empieza comiendo carroña y ahí está el mito de las valquirias, ¿no? Las valquirias son un mito de la sociedad carroñera y terminamos acá, ¿no? Teniendo una entrevista sobre episodios de hace 200 años por una plataforma virtual. Es decir, Entre un si peronista eso, y un marxista.
Exactamente, es decir, si eso no es un progreso objetivo, no lo sé lo que es. Ahora, la revolución burguesa terminó con la esclavitud, terminó con las relaciones serviles, terminó con la Inquisición, terminó con los títulos de nobleza, eh, promovió el desarrollo económico en una región que era un pantano. Obviamente cometió crímenes y genocidios, ¿sí? Esto es así, porque se hizo a través de eso. Y son, y uno dice, esos genocidios son repudiables y probablemente tal vez otra dirección con otro sentido hubiera tratado de otra forma ese proceso, para no exterminar a la gente que lo exterminó. Pero bueno, la burguesía es así, ¿no? Y las consecuencias sociales de ese proceso, las consecuencias inmediatas son duras. Pero bueno, por eso digo, no es que todo va para mejor en términos providenciales. Yo lo que digo es que son procesos contradictorios y en muchos casos muy dolorosos, donde no hay, donde no hay una bondad que se va imponiendo, ¿no? Eh, pero si uno mira otra vez el comienzo y el final, y lo que ve es que hay un progreso y están las condiciones para crear una sociedad que no tenga que pasar por todo lo que pasó, ¿no? O sea que como lo que le dice Perón a Pino Solana en el 71, que el hombre para llegar a conquistar el universo. No sé si el tema de conquistar el universo. Yo creo que el hombre lo primero que tiene que conquistar es conquistarse como especie. Es decir, dejar de estar fraccionado, dejar de estar enfrentado contra sí mismo, pero no por un problema ideológico, sino por un problema de antagonismo social. La humanidad está en condiciones de solucionar todos los problemas del hambre, todos los problemas de las enfermedades y todos los problemas de vivienda y salud y educación. Y está en condiciones de transformarse en una especie en términos estrictos, ¿no? Es decir, de funcionar como especie. Y yo creo que eso es lo primero que tiene que conquistar el ser humano, porque están dadas esas condiciones y dejar de ser, dejar, por decirlo así, su animalidad. Dice, hoy la especie humana vive preocupándose por las cuestiones elementales de su animalidad, ¿no? Es decir, comer, abrigarse, defecar, dormir. Sí. Cuestiones, sobrevivir. Hoy la humanidad está preocupada por cuestiones elementales de su animalidad. Entonces, tiene la función del ser humano no es conquistar el universo, sino conquistarse como especie, es decir, y pegar un salto de su animalidad. Primero se constituye la familia, luego el grupo, luego el pueblo, luego la nación, luego el continentalismo, el mundialismo y el universalismo, lo que dice Harari. No, yo lo que creo que no es un problema de familia, pueblo, nación, no, tiene un problema de clase. Hay que eliminar la explotación y hay que construir una economía racional, planificada, pensada, ¿m? Para lograr desarrollo y para lograr, otra vez, eliminar el problema animal del ser humano. El ser humano no tiene por qué pensar en problemas animales, ¿sí? Revolución, ahora sí, la última pregunta, quedan 6 minutos para que se corte el Zoom. Bueno, charlamos hasta que se corta el Zoom. Eh, Después la historia argentina tendrá como muchos, la historia argentina en términos políticos es muy voluble. Ha tenido muchos idas y vueltas, idas y vueltas. En el siglo XX, ¿qué fue lo más parecido a una revolución? ¿El Cordobazo para vos? ¿En la Argentina o en el mundo? En Argentina. Mirá, lo más cercano que hubo a una revolución fue el proceso en los 70. No necesariamente por el Cordobazo, sino por la aparición de una fuerza revolucionaria donde había un partido revolucionario que estaba inserto en ese proceso y estaba llegando, y estaba intentando liderar esa fuerza, que es el PRT. Lamentablemente tenía un programa errado, que es el guerrillerismo, el campesinismo, el guevarismo. Ese programa errado no le permitió, entre otras cosas, estoy siendo muy sintético porque tenemos 6 minutos, no le permitió tener una
un mejor despliegue, ¿no? Eh, pero eso Y fue, pero eso fue, a mi juicio, lo más cerca que se estuvo de una revolución socialista en la Argentina. Los otros dos episodios cercanos es el del 2001 y el Partido Comunista en la década del 30 antes de la llegada, sobre todo antes del 35, pero después antes de la llegada de Perón, ¿no? ay, no, no, va, ahí viene, viste que Tulio dice que lo más parecido a una revolución fue el peronismo inaugural. Eso fue lo más parecido a una contrarrevolución. Pero sí es cierto que acá, en esta región, hubo una revolución social, que fue la revolución la llamada Revolución de Mayo. Fue una revolución burguesa. Y acá hubo una revolución. Después podemos pensar lo más cercano a una revolución socialista, pero acá hubo Fue una revolución. Cuba, a nivel latinoamericano. Sí, sí, pero a nivel del Río de la Plata hubo una revolución exitosa, que es la revolución burguesa, la llamada Revolución de Mayo. Bueno, contrarrevolución, la revolución del parque, por ejemplo. Es más, yo no diría eso. La revolución de 1890 es un intento, no es ni revolución ni deja de ser una revolución, es un intento de la burguesía, de una fracción, de fracciones de la burguesía argentina, de cambiar el régimen político. Pero bueno, ya es otra discusión, Que ¿no? fue nefasto. Bueno, a ver, es el inicio de un proceso de crisis que permite la llegada del régimen democrático. Sí, bueno, está bien. No, Pero, no vamos a discutir ahora la década del 90, además no soy especialista en eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos cerrar, pensar, quería cerrar simplemente dejando eso en claro, la idea de una revolución en términos sociales, pensar la revolución en términos sociales y pensar que es una revolución hecha que lleva a la burguesía al poder y que es hora de pensar en otro tipo de transformación social. no,